Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están mis amores lindos? Espero que estén muy bien con toda la energía del mundo. Bueno, mis chiquitos bellos, vamos entonces a ver los elementos del teatro. Ya vimos las generalidades, ¿cierto? Conocimos un poquito qué era el género dramático y qué consistía, por qué era tan importante el público, el director, ¿cierto? Y esos elementos tan básicos. Vamos entonces a ver los elementos del teatro y en especial, pues digamos, un elemento muy importante que tiene que ver con el guión teatral. Pues bien, tratamos de conocer qué es una obra de teatro. Una obra de teatro, ¿cierto? Hace alusión a obras que cuentan una historia y que se escriben para ser representadas ante un público. Esa es la misión principal de una obra de teatro, ¿cierto? Entonces esta obra ha sido escrita para ser representada ante un público. Generalmente estas obras pues tienen en cuenta algunos elementos importantes. Uno de ellos es el texto dramático, ¿cierto? El texto dramático es donde aparecen los diálogos de los personajes y especialmente pues también las acotaciones que tienen en cuenta, digamos, todos estos elementos de gestos, movimientos, expresiones corporales. Entonces, en esta obra de teatro necesitamos de un texto dramático que es el guión teatral precisamente, donde están los diálogos y las acotaciones. Hay un texto que se llama el texto espectacular. Consiste en la puesta en escena del texto dramático, es decir, cuando nosotros ya cogimos y trasladamos el texto escrito y lo ponemos en marcha a ejecutar, entonces ahí es donde hablamos del espectáculo. Por eso se le llama texto espectacular. En este pues ya nosotros vamos a ver la escenografía, la iluminación, el vestuario, los actores, la música. Entonces ese texto que hace parte solamente para el espectáculo es muy importante también y que ya nosotros lo representamos o lo vemos ya en nuestra representación teatral. Otro elemento muy importante en una obra de teatro es el diálogo teatral, ¿cierto? El diálogo es un elemento básico y es ahí donde nosotros vamos a entender un poquito de qué trata la historia, porque a través de de la participación de cada uno de los personajes, pues vamos conociendo en qué consiste la obra o la historia. Muy bien, en este orden de ideas, mis chiquitos bellos, entonces vamos a analizar un guión teatral. Partamos de conocer que un guión teatral, ¿cierto?, es aquel que expone todos los detalles para la realización de una obra. Es decir, es el formato textual donde tú vas a encontrar todos los elementos que están plasmados en forma escrita y que de alguna manera se van a trasladar a la obra cuando la estamos actuando, cuando ya se está haciendo la representación. En este guión teatral van a aparecer los personajes, tanto los principales como los secundarios. En estos también se les va a definir un poquito cómo es su personalidad, cómo son sus características, cuál es su vestuario, cuáles son sus particularidades. Y también de alguna manera, pues entonces aquí van a aparecer el antagonista que es el malo de la historia y el héroe que va a ser el bueno de la historia, ¿cierto? O el mismo protagonista. Entonces, no solamente aparecen principales y secundarios, sino que nosotros nos vamos de alguna manera focalizando en el principal y en el secundario donde empieza a girar toda la historia. ¿Qué va a aparecer más en este guión teatral? Es importante que en este guión hayan o estén las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Pues son aquellas que aclaran todos los detalles importantes para que los actores puedan tener esos elementos o esos recursos para poderlos trasladar a su realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en las acotaciones se va a hablar o especificar, por ejemplo, el tono de voz. Habla con un tono autoritario, habla con un tono bajo, habla con un tono agresivo. Ahí en esas acotaciones nos van diciendo cómo va a ser el tono de voz o de qué manera nosotros como actores cuando estamos representando una obra tenemos que hacer modular nuestra voz para que logremos lo que realmente se quiere lograr con la obra y con ese diálogo específico. En esas acotaciones pues también van a marcar mucho lo que es las entradas y las salidas de los personajes. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a saber si debemos salir del escenario, si debemos entrar, si debemos agacharnos, si debemos levantar la mano, si de pronto abrazamos a alguien,
¿Qué movimientos tengo que hacer? Entonces nos da todo lo que tiene que ver con posturas y expresiones corporales. Por ejemplo, si sonríe, si está furioso, si está agresivo, si pega un golpe. Lo que nosotros queramos lo tenemos que colocar en las acotaciones. Y esta es la magia también de la obra, porque si nuestros personajes se paran y se ponen de una postura derechitos, mirando hacia el frente, y no nos dicen absolutamente nada con su cuerpo, no sonríen, va a ser una obra muy triste porque realmente no nos va a cautivar, nos cautiva cuando se sientan, se mueven, levantan la mano, mueven los brazos, mueven los ojos, mueven todo tipo de esto, es decir, tienen una buena expresión corporal. Pero eso debe estar en el guión teatral, porque un actor no va a hacer ningún movimiento si no lo dice en el guión o no está en el texto. Entonces es un momento importante que se incluyan las acotaciones. Y recordemos que las acotaciones mágicamente en nuestro guión aparecen dentro de paréntesis, con letra inclinada. A veces, muchas veces no la encontramos con letra inclinada, pero siempre deben aparecer dentro de paréntesis. Todo lo que tú veas en un guión en paréntesis significa que son cosas que tienes que hacer o de alguna manera realizar, pero no debes leer lo que dice ahí. Levanta la mano, no lo leas, porque entonces si lo lees dañas toda la obra. Solamente es para actuar, es para realizar. Si ahí me dice que sonrío, pues sonrío. Si ahí me dice que pegue un grito, grito, pero debo hacerlo como diga ahí en el guión teatral. En el guión teatral debe haber otro elemento muy importante, quizás es de los más, digamos, fundamentales y corresponde a los diálogos. ¿Qué son los diálogos? Pues son las intervenciones que hacen los actores. Estos diálogos, ¿cierto? Tienen alguna particularidad y es que de alguna manera debemos aprender a entenderlos e interpretarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el diálogo hay una pregunta, pues como actor, ¿cierto? Debo entender y saber interpretar que debo hacer una pregunta, ¿cierto? Si en el diálogo hay una exclamación, entonces debo hacer lo mismo, ¿cierto? Si no tengo la capacidad de entender los diálogos, pues tampoco voy a hacer un papel muy bueno como actor. Entonces, cuando tenga la oportunidad de tener el guión o el texto teatral, debemos nosotros sentarnos en la tarea de analizar muy bien los diálogos, de entender por qué es que estoy diciendo esto, de saber llevar, digamos, la historia, lo que inicia la historia, porque si no conozco la historia, si no conozco, si no simplemente estoy repitiendo algo que debo decir, pero no lo contextualizo, porque si yo, por ejemplo, le estoy haciendo un reclamo a alguien o se trata de hacer una pregunta, ¿qué estás haciendo? Y yo digo, ¿qué estás haciendo? No le pongo esa entonación, no le pongo adecuadamente lo que tiene que ser, no me dejo contagiar y cultivar de la historia, pues entonces ahí nosotros vamos a perder la hilación y nuestro público probablemente no le va a gustar mucho la obra. Entonces es importante que tengamos en cuenta los diálogos. Las escenas son otro elemento importante que tú vas a encontrar también en los guiones teatrales. Generalmente dice escena 1, escena 2, escena 3. ¿Y qué son las escenas? Pues son, digamos, como partes, ¿cierto? En las que se divide la historia. Y son fundamentales porque nos marcan, digamos, las entradas y salidas de los personajes. Si de repente nosotros tenemos toda la ambientación para hacer una escena en la noche y debemos cambiarlo automáticamente al día, pues tenemos que cerrar telón, ¿cierto? Y cambiar todo para la siguiente escena. Por eso ahí ya sería escena 2, porque necesitamos cambiar toda la escenografía, cambiar toda una serie de elementos y vamos marcando escenas diferentes. O a veces por la situación, por la entrada de los personajes, podemos colocar la escena 1, la escena 2 y hacemos un marco comparativo y ahí vamos analizando muchas cosas. Entonces las escenas también son fundamentales y nos ayudan de alguna manera a dividir la historia y organizarla de una mejor forma. ¿Qué elemento también es importante? Los cuadros. Los cuadros no solamente son cuadros que se ponen ahí o que de pronto están en la escenografía. No, los cuadros son precisamente esto que ustedes están viendo aquí al fondo. Se llama el cambio escenográfico en cada escena. Es decir, ese cuadro que está atrás, ¿cierto? Que realmente es puesta en escena escenográfica, me está invitando a hablar de una casa en el bosque, ¿cierto? Pero si lo que yo quisiera hacer de pronto es una cascada, pues debo cambiar este cuadro y este cuadro debe cambiar
por un esquema acá, una cascada, algo que me represente, realmente me ayude, digamos, a intervenir o a situarme en el contexto. Entonces, estos cuadros también van cambiando a medida que nosotros, digamos, vamos cambiando las escenas o requerimos, porque puede que esté en una misma escena, pero necesite diferentes cuadros. Por ejemplo, si estaba en la casa, luego salió al parque, de pronto entró a un supermercado. Entonces, los cuadros me ayudarían a mí a identificar, ¿cierto? A poner como ese hilo conductor a la historia y de alguna manera que mi público me entienda y me comprenda bien dónde es que está pasando la situación, porque finalmente la importancia mayor de estas obras teatrales y estos guiones consiste en que el público se cautive, el público entienda y comprenda la situación. Si yo tengo y pongo todos estos elementos ante el público, él va a poder entender un poco mejor de qué es lo que estamos hablando y se va a dejar cautivar realmente por la historia. Es importante los cuadros. Los actos también son muy importantes dentro de un guión teatral y a veces tú los vas a encontrar como acto 1, acto 2, acto 3, ¿sí? Generalmente se dice que pues las grandes obras se dividen generalmente en 3 actos. Hay obras con una única escena, hay obras con un único acto. Eso quiere decir que el guionista, quien escribe la historia, es libre de hacerlo a su manera, dependiendo de lo que lo inspire, dependiendo de cómo lo esté haciendo. Pero en este aspecto muy importante, pues casi siempre encontramos 3 actos en las obras grandes o de gran envergadura. En el primer acto se concentran mucho en presentar los protagonistas de la historia, en que aparezcan los personajes principales y de alguna manera ellos se van a ir presentando, van entrando a la obra, van haciendo un sinnúmero de situaciones y hasta ahí va como un aire de alegría, tranquilidad, de paz. Ese más o menos es el primer acto de concentración, de conocer un poco los personajes, conocer el contexto donde viven, donde están. En el segundo acto se concentra un poco más en los obstáculos y dificultades que presenten los protagonistas. Entonces todo se empieza a tornar complejo, hay diferentes situaciones, se complica toda la historia. Realmente ahí es donde empezamos nosotros como público, cuando estamos frente a una obra, a sufrir un poco porque vemos como los protagonistas no logran lo que quieren, cómo tienen una serie de obstáculos, cómo tienen que superar estas dificultades. Y ya en el tercer acto como tal, pues generalmente en estas obras grandes se deja como para resolver las situaciones anteriores. Ahí sabemos qué pasa finalmente en la historia, cuál es el desenlace, hasta qué punto pudieron llegar los protagonistas, cómo se resolvieron las diferentes situaciones. Entonces es tan importante, mis chiquitos bellos, entender que los actos también me ayudan a organizar la historia, me ayudan a organizar mi guión teatral. Cuando ustedes escriban un guión y que sea una obra muy grande, pues organícenla por actos y a su vez cada acto organícenlo por escenas, de manera que ustedes realmente organizan una muy buena obra y pueden hacer una gran presentación. No sabemos en qué momento ustedes puedan hacer una representación, puede ser para un evento familiar, para cualquier cosa, y tengan en cuenta mucho estos aspectos para que sea un éxito total esas obras que ustedes presenten. Muy bien, mis chiquis bellos, entonces en resumen aquí tenemos un guión teatral. Este corresponde al acto 1, escena 1. Es de una obra, ¿cierto? Del fragmento de Alcancia de Eugenio Labiche. Entonces, que quiero que analicen muy bien. Los personajes, ¿cierto? Entonces está la lista de personajes, se van a ir colocando cada personaje en forma secuencial según la intervención que vaya teniendo. Entonces, por ejemplo, aquí habla Collada, luego todos hablan, luego habla el guardia. Entonces ahí me va mostrando quién tiene que ir participando y quién tiene que irse incluyendo. Encontramos lo que les decía de los diálogos, es decir, lo que tiene que decir cada personaje, lo referente a las acotaciones, es decir, qué debe hacer esos personajes o qué tendrían que hacer, y obviamente pues el sinnúmero de personajes. Vamos entonces a leer un poquito, a compartirles un poquito. Colladan dice, mira, ¿qué es esto? ¿Un reloj? Todos hablan en ese momento y dicen, ¿un reloj? Y el guardia dice acá en la acotación que lo recoge, es decir, que él tendría que hacerlo, no tendríamos que leerlo. ¿De quién es este reloj? Collada, ¿mío? No. Todos, mío tampoco. El guardia examina el reloj, entonces es una acotación, entonces él se pone a examinarlo, debe hacer esa representación. La cadena está rota, este reloj ha sido robado. Y esto lo tiene que decir en voz alta, por eso sube un poquito la voz. ¿Cómo es posible que esté aquí este reloj? Entonces, Collada, no lo sé. Benjamín,
aparte al guardia, que significa que se va a correr un poquito del guardia, y le dice, regístrelo, tiene más cosas en los bolsillos. El guardia, en voz alta, vamos, sígame, ya se explicarán todos en el despacho. Collado, ¿qué despacho? Guardia, el del comisario. Todos, ¡ah! Vamos. Entonces, en este caso, miren cómo esta historia, este guión nos va diciendo cosas muy interesantes, ¿cierto? Ya nos empezó a contar una historia. Están examinando, están investigando, hay un reloj de por medio, hay unos involucrados y sería muy interesante, ¿cierto? Seguir conociendo qué va pasando. Si el guión es tan bueno